En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la misa del Inmaculado Corazón de María por ser primer sábado del mes y rezamos especialmente por todos aquellos que se han visto perjudicados por estos incendios en el país y especialmente por aquellos que han muerto o han perdido todo lo suyo, ¿no? Estábamos hablando en los días pasados acerca de la virtud de la esperanza y ayer precisamente habíamos hablado de un peligro contra la virtud de la esperanza, la ansiedad, y nos quedaba entonces por tratar de otro peligro, y en realidad mucho más profundo que el de la ansiedad, algo que podríamos describir modernamente, ¿no? Como esa insatisfacción por cualquier cosa que hagamos o emprendamos. ¿Cuál es ese peligro aún más profundo? Es la asedia. La asedia, que también se la denomina con otros nombres, asidia o desidia, es lo equivalente a la pereza espiritual. Entonces, cuando tenemos esa pereza de que no querer hacer lo que tenemos que hacer, cumplir con el deber de Estado, cuando precisamente esa pereza va dirigida al bien divino, entonces es una asedia, una desidia, ¿no? Entonces la tristeza es una especie de tristeza por los bienes divinos, por los bienes espirituales. Y es algo que podríamos decir que está en el fondo, ¿no es cierto?, de esa pérdida de la esperanza. Lamentablemente, cuando se cae en esa pereza espiritual, cuando hay esa tristeza por los bienes divinos, cuando ya no se quiere rezar, porque uno piensa que ya no encuentra gusto en la oración, en el estudio, en la lectura bíblica, en la lectura espiritual, en los propósitos que hemos tomado, cuando Dios nuestro Señor nos ha iluminado, sea en distintas circunstancias de nuestra vida, sea al salir del confesionario o al salir de un retiro. Entonces, lamentablemente se cae en esta desesperanza, una desesperación. Y el motivo de esa desesperación comienza la ansiedad, ¿no? Entonces, en el fondo de todos estos defectos o problemas de la vida espiritual, está este central, el de la tristeza de los bienes divinos, esa asedia o asidia o pereza espiritual, ¿no?, que es raíz o cabeza de un montón de otros defectos y pecados que realmente son graves, ¿no? Así como la pereza es un vicio capital en torno del cual giran infinidad de pecados, que no necesariamente tiene que ser grave la pereza, como otros pecados capitales, ¿no? Así también la pereza espiritual puede no ser grave, pero es raíz de pecados que pueden llegar a ser graves, ¿no? Principalmente como las faltas a la caridad, contra el prójimo, contra Dios o contra uno mismo. Si en razón de esa asedia, de esa pereza espiritual o de esa tristeza de los bienes divinos, uno atenta contra su propia vida, entonces, por esa desesperación o esa falta de esperanza, indudablemente que está cometiendo un pecado grave. Entonces, ¿cómo podríamos combatir o conocer un poco más este vicio, esta pereza espiritual? La tristeza de los bienes divinos. ¿En qué consiste? Bueno, precisamente en eso, en no tener la satisfacción o la felicidad en esa presencia de Dios en nuestras actividades, en nuestra vida, en nuestra vocación. Quizás al principio de la vida espiritual, una vez que nos hemos convertido, todo parece muy fácil, lo vemos a Dios nuestro Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, está muy patente, pero conforme pasa el tiempo y nos acostumbramos
a las cosas divinas, entonces les perdemos el gusto. Es, si se quiere, una especie de, como dirían los padres de la Iglesia o los santos, un demonio meridiano, es decir, un demonio del mediodía, no del comienzo, sino de la mitad de la vida. Cuando se ha llegado a cierta perfección de la vida espiritual, entonces es ahí cuando el demonio, entonces, este demonio de la pereza espiritual o de la tristeza de los bienes divinos, la asedia o desidia, es muy probable que suceda, que acontezca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, reforzar la vida espiritual. Hay que volver a la oración, hay que volver a los buenos propósitos que hemos tomado, pero no de la misma manera como al principio, porque si Dios permite este estado del alma, es para purificarnos, es para que nosotros avancemos en la vida espiritual. Aquel que ha llegado a una cierta perfección y es sometido entonces a esta prueba, a este demonio meridiano del mediodía, es porque Dios nuestro Señor quiere hacerlo pasar más adelante. Entonces ya no va a volver, quizás, a las mismas iluminaciones que recibió cuando comenzó en la vida espiritual. Tiene que retomar los buenos propósitos, tiene que retomar la oración, tiene que retomar la lectura espiritual, el estudio, la obediencia, la humildad, la práctica religiosa, la misa, el rosario, todo eso, pero no va a recibir las mismas iluminaciones que al principio. Tiene que tener la esperanza de que va a recibir iluminaciones más perfectas, pero eso llegará cuando Dios nuestro Señor lo disponga. Cuando Dios nuestro Señor entonces, Él disponga, entonces las va a dar al alma. Por lo tanto, hay que seguir adelante en medio de ese desierto, siguiendo con los mismos hábitos, mostrándole a nuestro Señor de que a pesar de la sequedad, de la tibieza, quiere mantener los buenos propósitos y quiere mantenerse en el amor puro a nuestro Señor. Entonces, es una purificación del corazón este estado, y no hay que verlo como, no sé, un momento de retroceso. Más bien habría que verlo como un momento en que se da la posibilidad de avanzar más adelante y alcanzar un estado de perfección. No sabemos a dónde vamos a llegar, indudablemente, eso lo ha dispuesto Dios nuestro Señor. El grado de santidad es el que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Sin embargo, si nos entregamos a Dios nuestro Señor con un corazón sincero, con una pureza de intención, entonces de esa pereza espiritual va nuevamente el corazón a enfervorecerse y llenarse de caridad, que en realidad la caridad ya está, ¿no? Cuando uno tiene la voluntad de seguir a Dios nuestro Señor a pesar de todo, está la caridad, aunque no estén los efectos visibles o las manifestaciones accidentales de la caridad, está la caridad en sustancia. Entonces es un momento para rever cómo está mi alma delante de Dios, qué tiene que arreglar, qué tiene que realmente ordenar hacia Dios nuestro Señor, y no mirar para atrás, no buscar entonces un estado de alma imperfecto. Muy probablemente la oración va a ser una oración de simplicidad, como hablábamos ayer, ¿no? Hay que imitar esa perfección divina que es la simplicidad. Si Dios nuestro Señor quiere a nosotros someternos a una prueba, a una purificación espiritual, y ya no hay esos consuelos en la oración que habían al principio, consuelos que eran imperfectos, es porque quiere llevarnos a un estado de oración más perfecto, oración de simplicidad, estar bajo la mirada de Dios, en Dios y por Dios, en una actitud totalmente pasiva, de manera tal de que es Dios nuestro Señor el que trabaja en el alma. Entonces hay que aprovechar ese momento como para
ponerse en las manos de Dios, confiados en que Dios nuestro Señor nos va a llevar a un estado de mayor perfección. El corazón inmaculado de María, lleno de tanta paz interior, a pesar de todas las dificultades exteriores, que estaba en una unión con Dios, con la Santísima Trinidad, que nosotros no tenemos, tiene que ser nuestro modelo de oración. Ese mismo templo del Espíritu Santo es el nuestro. Si estamos en gracia de Dios, tenemos a la Santísima Trinidad en el alma. Podemos estar pasando quizás por pruebas espirituales, pero hay que comprender de que la riqueza de nuestra vida espiritual está dentro de nosotros, que lo tenemos todo, que basta con volver al interior de nuestra alma. No importa esa sequedad, no importa esa asedia o esa pereza, hay que decirle que no a la pereza y todo el esfuerzo hay que emplearlo en reconducirse al interior, de volver a ese interior en el cual está la Santísima Trinidad morando en nuestras almas. Entonces le vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos llene de esperanza, que nos haga salir de la pereza espiritual para no andar ansiosos, inquietos, y que lleve a un buen término nuestra vida espiritual, que es una vida de simplicidad, al igual que Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.